La pintura es una de las actividades humanas más antiguas, ya que ésta aparece antes que la propia escritura, convirtiéndose en una de las expresiones más importantes para definir y caracterizar una época. A continuación, podemos apreciar un conjunto de pinturas macabras realizadas por diferentes pintores reconocidos de su época, de las cuales algunas resultan muy impactantes y a su vez interesantes. La primera de estas es una de las obras más emblemáticas del pintor Henri Fuseli. El pintor recrea en esta obra un mundo nocturno y teatral, en el cual las tintas frías y dramáticas y el mundo de sus personajes nos sumergen en una atmósfera fascinante y a su vez horrible, pudiendo visualizar los inquietantes tormentos a los cuales es sometida esta mujer que está postrada, la cual es poseída por un demonio íncubo, el cual aparece sobre ella en peculiar postura fetal, como personificación vengativa de los deseos de ésta, y apareciendo en segundo plano la cabeza de un caballo con un aire fantasmal, que contempla a su vez dicha escena totalmente merecedora de su nombre, La Pesadilla, por Henri Fuseli. El episodio bíblico nos narra que en plena guerra de Israel contra el ejército babilonio, una chica israelita de bellas facciones llamada Judith logra engañar al general invasor Holofernes, haciéndole creer que ésta está enamorada de él. Este decide llevarla a su tienda de campaña y una vez ahí evadiendo todo cortejo por parte de Holofernes, Judith le hace beber hasta emborracharle. Cuando el militar cae en profundo sueño, ésta lo decapita con su propia espada, quedando esta escena plasmada en la pintura de Caravaggio. La pintura hace estremecer ante la firme decisión de la bella Judith, inconmovible ante el semblante de terror de Holofernes. La criada, con mirada firme a tal acto, espera con un paño para recibir el trofeo. La obra tiene un hábil manejo del claro oscuro y es una dramática, pero merecedora interpretación del episodio: Judith y Holofernes. Esta obra pertenece a una de las famosas pinturas oscuras del señor Goya, basada en la mitología en la cual el terrible Saturno, para evitar que se cumpliera la profecía que mencionaba que éste sería derrocado por uno de sus hijos, devoraba a todos los que nacían de su unión con la diosa Rea. Esta obra expresionista representa ese acto de barbarie oscuro y muy cruel. La pintura perturba y aturde con solo mirarla, llamando poderosamente la atención el magnetismo de la misma, la expresión ida de Saturno tragando frenéticamente a su hijo, y sobre todo, esa densa negrura que envuelve ese tan atroz acto, la convierten en una de las más emblemáticas obras de este señor, Saturno devorando a su hijo. Esta pintura nos muestra el trágico final de Marcias, un sátiro que encontró una flauta la cual Atenea desechó, y este logró convertirse en un virtuoso de dicho instrumento. Por lo tanto había adquirido una extraordinaria confianza, al igual que una ejecución musical maravillosa. Es entonces cuando el despiadado dios Apolo le reta a un duelo de flautas. El ingenuo Marcias, confiado de su indudable virtud, acepta el desafío, en el que el ganador podía tratar al perdedor como quisiera, y la contienda se efectuó teniendo como jueces a las musas y al rey Midas. Estos, al decretar el éxito del dios Apolo, también decretaron el sufrimiento del sátiro, y el dios tomó como decisión degollarlo. Es aquí donde podemos apreciar en la pintura el dramatismo y tensión del momento del castigo, protagonizado por el sátiro colgado de un árbol, además de poder observar al dios Apolo realizando la ejecución, y a la derecha, un violinista, interpretando la última melodía escuchada por Marcias. Espero que este conjunto de pinturas te haya gustado. No te pierdas el volumen 2.
Además recuerda suscribirte, seguirme en Facebook, ahí subo contenido diariamente. Y sobre todo, déjate llevar por algo más interesante.